Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la plataforma Zoom de la Fraternidad Rosacruz Antigua. En el día de hoy vamos a iniciar la presentación de una obra maravillosa del maestro Israel Rojas Romero titulada Hierosofía. Hierosofía, la sabiduría de la imagen. Esta obra consta de 9 lecciones. En la primera lección vamos a ver hierosofía, que es los primeros símbolos o imágenes y su función operativa. En la segunda conferencia veremos los hierogramas de la sexta figura, el sello de Salomón. En la tercera conferencia veremos el alcance espiritual del hombre. En la cuarta conferencia veremos los fundamentos y las estancias de la doctrina secreta, obra de la señora Blavatsky. En la quinta conferencia veremos el círculo electromagnético de nuestra galaxia, o sea, el zodiaco. En la séptima conferencia tenemos el zodiaco esotérico. En la octava conferencia el lenguaje es lo más sagrado. Y en la novena conferencia el átomo innombrable. Estos son los títulos de esta maravillosa obra de nuestro maestro Israel Rojas Romero. Entonces empieza por decirnos que hierosofía es la sabiduría de la imagen y que la palabra que encarna el sentido es griega. Viene de hieros, imagen, y sofía, sabiduría. El lenguaje de la imagen. El lenguaje de la imagen es el más extraordinario de todos los lenguajes. Adquirir el conocimiento del sentido de la imagen es adquirir el conocimiento de la vida universal. Esta primera conferencia, como ya les decía, queridos hermanos, fue dictada por el maestro el 30 de marzo del año de 1984. Hierosofía, primeros 5 símbolos o imágenes. Función operativa. Aquí tenemos un cuadrito que muy seguramente nos va a servir para empezar a comprender los primeros 5 símbolos o imágenes en función operativa. En primer lugar tenemos el punto, la semilla, germen, el rostro de Dios. El yod es la semilla, aspecto masculino de la seidad. Luego tenemos el 2, es el G de la K. La bipolaridad electromagnética del aspecto femenino de la seidad. Esa dualidad encarna el sentido del fuego del Espíritu Santo. Enseguida tenemos el triángulo. El triángulo es la figura geométrica perfecta, compuesta de 3 lados iguales. Su perfección es rigurosa y matemática. Es el 3. Y entonces recordemos que todo es ternario sin excepción. Luego venimos en la cuarta, el 4, que es la cruz. Es el cuarto movimiento. Es la armonía de lo cósmico con lo manifestado, de lo sutil con lo formal. Es la sensibilidad del Cristo. Y luego tenemos el número 5, o sea, la pentalfa. La pentalfa de penta, 5, y alfa. La primera letra del alfabeto griego. Eso encarna la perfección del hombre, el equilibrio de los principios.
símbolo maravilloso del hombre. Hierosofía, idioma de la naturaleza. En esta oportunidad, entonces, vamos a iniciar el aprendizaje de algo que es demasiado grande, relacionado con el hombre, demasiado extraordinario, único quizás, idioma que se ha perdido, idioma que saben los iniciados, idioma que nos sirve de guía para interpretar el contenido de la naturaleza toda, sin excepción alguna. Veamos pues gestos e imágenes. Si ustedes alguna vez han ido al campo o han sido campesinos, saben que, por ejemplo, el gallo para llamar a las gallinas, lo primero que hace es tomar alguna actitud o gesto, es decir, una imagen. En esa imagen, en esa imagen está contenido todo el porvenir del hecho que el gallo en referencia va a verificar. Si en la dehesa un toro bravío inmediatamente mueve su cabeza, es una imagen para indicar que es peligroso y así sucesivamente. Si supiéramos leer este lenguaje de estas actitudes y gestos de nuestros congéneres en la humanidad, sería como libro abierto para nuestra inteligencia, pero desconocemos totalmente este lenguaje. Los idiomas con sus signos característicos han venido evolucionando de ese lenguaje y la sabiduría del tiempo para decir del tiempo y hablar de la conciencia de la humanidad. La conciencia de la humanidad está en este maravilloso lenguaje. Algunas imágenes didácticas, por ejemplo, en Bogotá y en algunas ciudades y lugares del mundo, hay imágenes, es decir, figuras hieráticas de un contenido verdaderamente asombroso. Y pasamos indiferentes ante estas cosas que son verdades incuestionables. Por ejemplo, en Bogotá, en la calle 14, han dejado una imagen. Es una imagen estereotipada de una sabiduría esotérica. Es el Om o el Aum. Aquí en esta figura de esa imagen estereotipada de sabiduría esotérica que decíamos que es el Om o el Aum, vemos resaltado la A, que es el movimiento del aliento de vida, y el Om o Aum, movimiento de la energía de vida universal, en movimiento en zigzag. Lo que hay es una imagen, movimiento de zigzag o triángulos. Si vemos los triángulos en rojo, entonces allí está al mismo tiempo la A, que indica sencillamente el movimiento del aliento, generando ideas en las palabras, de tal manera que el lenguaje de la imagen es el más extraordinario de todos. Ese triángulo, como decíamos, nos indican el movimiento de la energía universal y la A es el movimiento del aliento de vida, conocimiento de la vida universal. En la escuela hay una gatica preciosa y ella siempre, con una imagen, está indicando lo que quiere, lo que desea, su disgusto, su agrado, etcétera. De tal forma que adquirir el conocimiento del sentido
sentido de la imagen es adquirir el conocimiento de la vida universal. El insigne Pitágoras, que logró sintetizar la sabiduría esotérica en su simbolismo tradicional, dijo que no había sino hieroslogos, imágenes y palabras para describir las imágenes. Cuando nosotros estamos pronunciando un discurso, no estamos más que describiendo imágenes. Cuando nosotros estamos exteriorizando una idea, estamos nada más que descubriendo el sentido de las imágenes. Hieros, imagen sagrada. Logos, palabra, verbo. Logos, el lenguaje es el logos del pensamiento. Por eso se traduce con los términos verbo y palabra en el sentido esotérico. Es el libro más extraordinario que he podido leer, nos dice el maestro. En parte está en Centroamérica, está en Guatemala, está en México y en otros lugares de la zona. Allí hay un libro que la gente llama el libro mudo, así lo llaman. No es mudo, es de una elocuencia extraordinaria. Es un libro hierático, es decir, un libro de imágenes sagradas. El hombre de ciencia lo que hace es describir imágenes. Vamos a aprender cómo el esoterismo está contenido en imágenes por todas partes. Va uno a alguna ciudad, por ejemplo, a Girardot, y no deja de haber alguna imagen concerniente al esoterismo. Va a Pereira y lo mismo, y va a París y lo mismo también, porque los iniciados han dejado estas imágenes para que la gente adquiera el conocimiento de las vidas eternas. Eso es exactamente así. Si la Tierra se opaca por acción de una atmósfera, es la imagen de que el movimiento va a producir lluvia. Y es una imagen. Sobre eso podemos sencillamente pronunciar largos, largos discursos. Imágenes. Todo es imagen. El hombre de ciencia, todo lo que hace es describir imágenes. El filósofo, describir imágenes. El místico, describir imágenes. O lo que sea. Tenemos letras preciosas, de las cuales por ahora vamos a aprender o a ver solamente 5. Luego vendrán las siguientes. Bronsky. El señor Bronsky fue un eminente cabalista, guía y orientador del señor Elifaz Levi. Estaba en una reunión de gentes muy cultivadas y alguien dijo que eran tonterías, que se hicieran imágenes de Dios. Y Bronsky dijo, no son tonterías, es la verdad más profunda y voy a pintarles el rostro de Dios. Todos los que estaban se quedaron absortos, que un sabio de esa naturaleza dijera semejante tontería, por decir algo. Y entonces pasó al tablero y puso un punto y dijo, digan ustedes si hay algo sin el punto. Nada. El punto es el rostro de Dios. Absolutamente nada en la naturaleza existe sin el punto. Es decir, sin la presencia de lo divino en la sustancia. Y todos quedaron aterrados. Esta es la primera letra. Es el leyot. Es la semilla. Esa es la semilla.
No estoy pronunciando palabras para agradar ni para desagradar, no, sino para instruir. Es la semilla, y sin la semilla no hay nada. El número uno, sin punto, no hay nada en la forma objetiva, y sin semilla no hay nada viviente. Todo depende de la semilla, todo depende del Dios, y ese es por lo tanto el rostro de Dios. Es manifestándose la energía cósmica en sustancia viviente. Ese es el rostro de Dios, el rostro de la divinidad. Corresponde en nuestra nomenclatura al número uno, porque es la primera objetividad de la sustancia viviente del universo en la vida de las formas, y sin él no hay nada. La semilla, el germen, el rostro de Dios, es el yo, es el aspecto masculino de la seidad. Al estudiar las enseñanzas de Pitágoras geométricamente, lo primero que debemos conocer es que todas las figuras nacen del punto. El punto da nacimiento a la línea. La línea da nacimiento a la primera figura geométrica cerrada y completa, el triángulo. Ahora, esa fuente sagrada de todo cuanto existe, la fuente de la cual han sido emanadas todas las bellezas de la vida, de las mariposas, de los soles, de la inmensa diversidad de formas y grados de conciencia que pueblan los mundos, es Dios mismo manifestado, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El germen, los minerales, las plantas, los animales, los hombres, todos sin excepción, nacemos del germen, nacemos del yo, nacemos de la semilla, nacemos de la primera letra del alfabeto super sagrado, porque es el alfabeto de la imagen, es el alfabeto de la realidad incuestionable y trascendente, es la primera letra, es el yod, la segunda letra, como veíamos desde en el comienzo de este alfabeto maravilloso de las imágenes, la tenemos en dos pequeñas líneas rectas. Es el G, es el aspecto femenino de la seidad. Lo encuentran ustedes en la sabiduría china, lo encuentran ustedes en la sabiduría de la Cábala, lo encuentran ustedes en el esoterismo de todas las edades. Es el G, la bipolaridad electromagnética del aspecto femenino de la seidad. Esa dualidad encarna el sentido del fuego del Espíritu Santo. Esa dualidad encarna el sentido del fuego creativo del Espíritu Santo. El G es el aspecto femenino de la seidad, mientras que el primero, el Yod, es el aspecto masculino de la seidad. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es la seidad? ¿De dónde viene esta palabra maravillosa de seidad? Es el movimiento de la serpiente, es el alma del mundo, el movimiento perenne para generar todos los seres y todas las cosas. Es el movimiento de la inteligencia. La inteligencia se mueve de una imagen a otra imagen para generar nuevas ideas y nuevas imágenes.
Este es el lenguaje súper secreto de la sabiduría de los tiempos, es decir, del alto conocimiento de las edades. Así que tenemos el aspecto femenino de la seidad, el fuego creativo del Espíritu Santo. Por eso hemos puesto el yod en la vibración más alta, de color azul, y el fuego del Espíritu Santo en la vibración más lenta de las manifestaciones de la materia energía, el G, porque no hay materia, no hay energía, sino que hay materia-energía. Este es un lenguaje que tenemos que aprender real y verdaderamente, porque estamos entrando en el alfabeto secreto por excelencia para el conocimiento de las virtudes intrínsecas del ser humano y de la ciencia del universo. Ahora entramos al ternario. Unificadas esas dos potencias, como ya lo vimos, hacen el triángulo. El triángulo es la figura geométrica perfecta, compuesto de lados iguales, y su perfección es rigurosa y matemática, y es la razón de ser de todas las filosofías de todos los tiempos, sobre todo cuando se refieren al aspecto divino de la seidad. Es el tres, y todo es ternario, sin excepción alguna. Uno de los axiomas fundamentales de la escuela pitagórica es el ternario. El ternario brilla en el universo por doquier y la mónada es su principio. La mónada es la esencial espiritual del principio germinal y el ternario son los tres modos de su actuación en el tiempo pasado, presente y futuro. La ley ternaria rige la constitución de, de todos los seres. Entonces, el triángulo es la figura geométrica perfecta. Es el tres y todo es ternario. Es la armonía de los complementarios, realizando la perfección única, la triunidad en esta figura geométrica. El color azul en su forma no manifestada es el Padre. El color rojo es el Espíritu Santo. Y el color amarillo es el Cristo. Los iniciados de todas las escuelas de orden iniciático le rinden culto al símbolo del fuego. Es un triángulo en medio del cual alienta el fuego. Es una llama. Este es realmente el sello. Es mejor llevarlo en el corazón. Analicen ustedes, hermanas y hermanos, cualquier cosa. Un dedo, tres falanges, tres articulaciones. Piensen ustedes qué maravilla se oculta en ese lenguaje primordial del tiempo, de las edades. Porque naturalmente, cuando la conciencia aún no se había centralizado, como ahora en la naturaleza del hombre, él solamente se hacía entender por imágenes. Y uno de los lenguajes más antiguos que existe es el chino, que utiliza hierogramas para describir una imagen. Y eso da sentido de la cosa en sí. Ahora piensen ustedes que si nosotros supiéramos de ese lenguaje, la expresión de un hombre, puede ser de una dama, hablo de la humanidad, nos indicaría exactamente qué está pasando, qué está sintiendo, qué molestias le causa nuestra presencia o nuestra ausencia, o el ambiente que le rodea. Es una imagen de un modo de ser tenso, incómodo, alegre, contento, lleno de bondad,
y de sabiduría. Nuestra expresión cambia con las imágenes que nos mueven dentro. Si yo cojo una tiza para trazar una línea curva, perfecta en el sentido, siento la melodía interior y la expreso en imagen. Por lo tanto, la lectura de las imágenes es la lectura del alma, porque el alma es movimiento, porque el alma es ritmo, porque el alma es armonía, porque el alma es figura, es la expresión viviente de la energía inteligente del universo en la vida de las formas. Este es un lenguaje extraordinariamente grande. Algunos dicen que saben ver en la expresión de las personas su carácter y su modo de ser, pero todavía están mirando en una forma imperfecta. Todavía no están mirando el movimiento de la oscilación imaginal del alma del mundo operando en la expresión de los seres. Luego tenemos Hieros imagen, Sofía sabiduría, y a mayor evolución, mayor vivacidad en la expresión, mayor exteriorización del sentido interno de las cosas que en un momento determinado mueven el alma en la esfera interna de nuestro ser. Esas son las imágenes. Estas son las imágenes hieráticas, por lo tanto, de hieros. Imágenes sagradas, dicen los esoteristas, porque toda imagen es sagrada, porque toda imagen expresa una interioridad y es el sentido de una cosa que se está viviendo más en la esfera psíquica que en la esfera orgánica, porque el cuerpo es un instrumento del alma que tenemos que aprender a manejar, así como el violinista aprende a utilizar el arco para sacar de las cuerdas del violín las más delicadas melodías. Así en la evolución tenemos que ejercitarnos en arrancar las más maravillosas melodías que nuestro ser orgánico, que es la manifestación viviente de nuestro ser psíquico. Ese es el lenguaje hierático de las edades. Tendremos ya para más, como se suele decir, de este lenguaje maravilloso del tiempo, de esa verdad. Ahora llegamos al cuarto movimiento. Es la cruz, es la indicación exacta de que la cruz es el cuarto movimiento. Es la indicación exacta de la energía espiritual penetrando en la sustancia para moverla y establecer el ritmo oscilatorio de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, que es la melodía, que es la armonía, que es el amor y que es la belleza y que es sencillamente la sensibilidad del Cristo. Aquí vemos en esta figura la columna roja. Indica la penetración del espíritu en la sustancia, porque produce la reacción de los elementos para cambiar los estados orgánicos de la vida de los seres y la producción de nuevos seres. En la cruz está retratado el infinito y se une al ternario, se une en la manifestación objetiva de la idea, del sentido, de la espiritualidad, del ritmo, de la melodía. El doctor Arnoldo Krumkeller, en su obra Rosacruz, dice:
Nosotros, como esoteristas, tenemos que comprender que nuestro cuerpo es un instrumento como el violín y que nuestro ego es el tañedor y que según vibra el ego internamente, así modula las cuerdas de nuestro ser las vibraciones infinitas que en ese momento se manifiestan en la sustancia vida. Hay hecho más grande y más solemne, habrá cuidado más atento que este de hacer de nuestro ser psicoinstrumento responda a las actividades del tañedor, o sea, del artista, el ego. Pero más que un artista, el ego, que ya tiene un plano objetivo para su realización y su trabajo, tenemos el alma, de la cual el ego es solamente su manifestación, pues el alma es el sentido de las cosas. Y el maestro decía, yo soy un devoto de todos los artistas. Los admiro grandemente porque están realizando una obra de superación, aunque ellos mismos no lo saben. Están modelando voluntariamente por la acción de su alma y de su ego el cuerpo para responder a las vibraciones psíquicas que encarnan la situación moral que ellos tienen que manifestar en un momento determinado. Es algo asombroso, muy asombroso el artista. Yo adoro a los artistas, los amo verdaderamente, me asombran y me encantan porque están utilizando el lenguaje primordial, el lenguaje de los dioses, el lenguaje por medio del cual los sabios de todos los tiempos han transmitido su divino conocimiento, para mostrar con exactitud matemática el ritmo melodioso del cosmos operando en la sustancia, en la vida y en la forma. Esa es la ciencia. Tiene 10 letras principales. Corresponden cada una a uno de los sefirot y luego vienen secuencias que los irán a asombrar. Tal vez esto que han escuchado este día lo han presentido, pero su psique no lo había objetivado. Así es, tan difícil verdaderamente y tan grande, hacer que el cuerpo instrumento responda a las vibraciones interiores. Cuando un hombre está impulsado por el odio, por la envidia, por la cólera, se transforma completamente su instrumento y crea un karma desastroso, porque aquello es inevitable. Cuando un artista siente la melodía interior de la idea que quiere encarnar y la hace vibrar en su cuerpo, está verificando una adecuación extraordinaria, porque está haciendo que el alma tenga cada vez más y mejores instrumentos para exteriorizar la divinidad que sí encarna. Es algo verdaderamente sorprendente. Por lo tanto, ustedes saben que el tetragrama, la tétrada, como solía decir el señor López de Mesa, encarna todo el contenido de la ciencia y de la sabiduría. El 4 es la base de todas las matemáticas y es la base de la estabilidad de las formas. Son 4 modos de la sustancia única y en los modos de
de ser de la forma donde encarna la vida. Desde el punto de vista de las sales minerales, se tiene el carbógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Son los cuatro modos de la cruz del azo, pero en ellos se encarna el espíritu, que es la esencia de la vida. Y este es el lenguaje. Cada una de estas letras, por lo tanto, está representando una verdad ad infinitum. Ninguna tiene limitación absolutamente. El oxígeno, generador de la oxidación. El hidrógeno, generador de humedad. El nitrógeno, generador de nitro. Carbógeno, generador del carbón. Ahora llegamos a la quinta letra, la pental, de penta 5 y alfa, la primera letra del alefato del alfabeto griego. Eso encarna la perfección del hombre. Eso quiere decir que el hombre modula los 5 principios por la conciencia y 4 que hacen un hombre superior. Fuego, tierra, agua, aire y éter. Igual unión de los elementos con el éter. Es el número de la mente o quinto principio de la constitución humana. De manera que la pentalfa indica la perfección humana. 5 sentidos, 5 elementos, 5 órganos de expresión, 5 modos fundamentales de la melodía del verbo de vida, modelando cada uno de los modos de la naturaleza corporal del hombre, hacen al hombre perfecto. Fuego, tierra, agua, aire y éter. Unión de los elementos con el éter. Los 5 sentidos: oído, olfato, tacto, gusto, vista. La gente cree que hombre perfecto es cualquier cosa. El hombre perfecto es un ego que ha trabajado a través del tiempo y ha sabido manejar su instrumento de tal manera que responde a todas las modulaciones de su alma y de su ego. ¡Qué cosas tan maravillosas! Y podemos leer eso, como digo, en los libros de los antiguos tiempos, sobre todo para nosotros en México, en Guatemala, en Honduras. Ve uno cosas verdaderamente maravillosas. Ya entraremos para ver la oscilación del fuego espiritual de la vida que estaba maravillosamente encarnado en la serpiente. Pero la serpiente no es la serpiente por la serpiente misma, sino porque ella modula en sus movimientos las actividades congénitas y esencialmente rítmicas del alma del mundo. Es una alegoría. Ella se muerde su propia cola, dicen los esoteristas. Cuando la conciencia objetiva haga comunión exacta con la conciencia subjetiva, el hombre es un hombre perfecto. De tal manera que eso es sabiduría. Y ya vemos esa letra prodigiosa cuando llegue el momento adecuado. Así que estos momentos son excepcionalmente grandes en nuestra existencia, porque vinimos aquí a conocer el idioma universal, general, que abarca el conocimiento de todos los tiempos.
Lo mismo significa un triángulo para un japonés que para un francés, para un ruso, iniciado en los misterios, que para cualquiera de nosotros. De él desprenderá todo el lenguaje que sea necesario para mostrar la realidad del ternario en la esencia misma y sustancia de los seres y de las cosas. El ternario es la manifestación objetiva de la idea. El yod, el germen o semilla, la esencia de la divinidad. El ge, el aspecto femenino de la seidad. La duada, facultad generadora. Y la triada representa la expresión de la divinidad en el tiempo-espacio. Es la actividad misma de la naturaleza. Y cuando ve un punto, ve el germen original de todo cuanto es, porque tanto es un punto para el reino mineral, donde la bipolaridad electromagnética hace que se congreguen los elementos que integran su naturaleza para formar la sustancia de su corporeidad. Tanto se integra en la semilla del vegetal para producir todas las maravillas que podemos contemplar en ese reino tan extenso y tan maravilloso, del cual según la alta cábala hay 49.000 especies, 49.000 modos de esa energía. Es algo verdaderamente extraordinario. Es la semilla, es el germen, es el rostro de Dios. Es el rostro de Dios que sale de la hondura de lo infinito para involucrarse en lo infinito de las formas y hacer posible que la conciencia infinita se vuelva finita y luego la finita infinita para, para completar el círculo de la eternidad en la simbólica serpiente del fuego creador de la vida. Este es el idioma por excelencia de la sabiduría. Y evidentemente los atlantes trabajaron intensamente por dejar en ese libro admirable todo su conocimiento. Como repito y lo diré con mucho agrado muchas veces, en Honduras, en Guatemala, en México, es algo admirable aquello. Hay figuras hieráticas en la India que nunca corresponden a la grandeza de las figuras hieráticas que se encuentran en Centroamérica. Conozco las de Egipto, conozco las de los museos de Egipto, París, Roma, Londres. La mejor de todas es la de México, porque es la más antigua y vieja cultura, porque nos deja todos los movimientos del alma del mundo en figuras hieráticas y ya veremos cuando nos toque esa letra, base de todas las letras, de todos los movimientos y de todas las categorías en la actividad del logos espermático, en la inteligencia de todos los seres. Es algo formidable, es algo increíble. Por eso es hieros igual imagen, la imagen divina y Sofía igual la sabiduría de la imagen. Es algo formidable, es algo increíble. Por eso es hieros igual imagen, la imagen divina y Sofía, la sabiduría de la imagen. La sabiduría de la imagen es algo extraordinario. Si ven a un hombre en la calle que hace así, un gesto, ¿duraría alguno de ustedes lo que dice ese lenguaje?
está mostrando algo de supremo interés para él y para sus amigos, y no ha pronunciado una sola palabra. Ha encarnado la imagen del sentido de lo que piensa, quiere y desea, y así sucesivamente. Ese es el signo, ese es el lenguaje real y primitivo. Las letras fueron una evolución de aquello. Después vinieron otras letras que ya veremos extraordinariamente, grandes en su contenido, porque se refieren a logos en la imagen divina del movimiento del universo y de sus leyes en los 12 signos del zodiaco, que no son sino 10, ya que lo explicaremos, ya lo explicaremos por qué son 10, nada más las letras sagradas. Luego tenemos los signos de los planetas. Exactamente son estas mismas letras que nos dan el contenido exacto, imaginal, de la realidad de cada uno de aquellos poderes de la naturaleza cósmica, de la sustancia de los planetas. La pentalva. Entonces tenemos que la pentalva es, por lo tanto, el ser humano equilibrado, donde los sentidos están trabajando en proporción de armonía, 5 sentidos, 5 órganos de acción, 5 órganos de sensación. El hombre es un número 5 y la mujer es un número 5, y unidos nos dan la década de Pitágoras y los 10 sefirot de la Cábala y el contenido del lenguaje primordial. Es algo admirable, por lo tanto. Y dice el maestro, y creo mi experiencia está fundamentada en las vivencias que relativamente tengo de la vida, que de estas lecciones vamos a salir un poco diferentes en cuanto a nuestra capacidad de poder apreciar los fenómenos de la vida. Si fuéramos tan inteligentes en el conocimiento de la imagen, jamás nos engañaría nadie, porque la expresión caracteriza todo lo que siente, piensa, quiere, ama o desea el ser humano, porque es el lenguaje real, la imagen. La imagen es una cosa verdaderamente extraordinaria y de ahí viene la palabra mago, imagen, imago, formar imágenes, crear imágenes. Es algo verdaderamente maravilloso. ¿Qué es un pintor verdadero? Pues es un mago de la pintura. ¿Qué es un poeta? Pues un mago de la melodía, del término y de la palabra, para exteriorizar lo que siente su ser psíquico en la expresión interna de su amor a la vida. ¿Qué es un literato? Pues es un mago de la idea. ¿Qué es la nota? ¿Qué es la nota? La nota musical es la imagen hierática de una concepción del sonido jerarquizado en las escalas y así sucesivamente. Así que hemos venido a conocer algo grandioso y único. Ahora vamos a hacer una recapitulación en beneficio de nuestra conciencia. El punto es el rostro de Dios, o sea, la energía cósmica, haciéndose sustancia y vida en la semilla de todos los seres para su generación universal. La dualidad es el movimiento de la bipolaridad del fuego creativo del Espíritu Santo.
semilla, germen, el rostro de Dios. Es el Dios, es la semilla, el aspecto masculino de la seidad. La segunda, la letra del alfabeto maravilloso, la tenemos representadas en dos rectas. Es el G, es el aspecto femenino de la seidad. Lo encuentran ustedes en la sabiduría china, lo encuentran ustedes en la cábala, lo encuentran ustedes en el esoterismo de todas las edades. Es el G, la bipolaridad electromagnética del aspecto femenino de la seidad. Esa dualidad encarna el sentido del Espíritu Santo, el sentido del fuego del Espíritu Santo y el ternario, que es el equilibrio de los tres principios fundamentales, más el cuarto, que es la conclusión de la obra. Luego tenemos la cruz, que es la razón del espíritu involucrado en la sustancia y forma, para dar posibilidad al movimiento de la existencia y de la creación de los seres. Recordemos el punto, la semilla, el germen, el rostro de Dios. Es el yo, es la semilla, el aspecto masculino del aceite. El dos, la línea, es el gen, la bipolaridad electromagnética del aspecto femenino de la seidad. Esa dualidad encarna el sentido del fuego del Espíritu Santo. El 3, el triángulo, es la figura geométrica perfecta, compuesta de tres lados iguales. Su perfección es rigurosa y matemática. Es el 3 y todo es ternario, sin excepción. Luego la cruz. La cruz es el cuarto movimiento. Es la armonía de lo cósmico con lo manifestado, de lo sutil con lo formal. Es la sensibilidad del Cristo. Y el quinto del día de hoy, la pentafa de penta 5. 5 y alfa. Alfa, la primera letra del alfabeto griego. Eso encarna la perfección, el hombre, el equilibrio de los principios. No olvidemos, mis queridas hermanas y hermanos, no olvidemos que la A es el movimiento del aliento de vida, el Om o Aum, el movimiento de la energía de la vida universal, movimiento en zigzag. El libro mudo, a que así lo llaman, no es mudo, es de una elocuencia extraordinaria. Es un libro hierático, es decir, un libro de imágenes sagradas. El hombre de ciencia lo que hace es describir imágenes, imágenes, imagen estereotipada de la sabiduría esotérica. Es el Om, el Aum de la imagen. Es el idioma que se ha perdido. La sabiduría de la imagen es el idioma que se ha perdido. Idioma que saben los iniciales. Idioma que sirve de guía para interpretar el contenido de la naturaleza. Si supiéramos leer el lenguaje, este lenguaje maravilloso, todas las actitudes y gestos de nuestros congéneres en la humanidad, sería un libro abierto para nuestra inteligencia. La diferencia entre los seres está en cómo opera en ellos el hierro logos. Hieros es la imaginación divina, la divina imaginación y logos, la esencia misma de la sustancia y de la vida. Bueno, mis queridas hermanas, muchas gracias. Les agradecemos mucho su asistencia y la atención a esta
maravillosa lección de hierosofía.